Muy buenas tardes a todos. En este video vamos a estudiar el primer grupo de identidades trigonométricas que corresponden a sumas y diferencias de ángulos para las funciones básicas. El objetivo entonces es justamente obtener estas identidades trigonométricas a partir de un análisis gráfico para escribir de forma equivalente una expresión trigonométrica. Es muy importante entender cómo se pueden manipular los argumentos de las funciones trigonométricas para evitar errores a la hora de manipularlos. Algunas otras identidades trigonométricas se irán obteniendo como consecuencia justamente de estos resultados. Vamos a recordar ahora algunas identidades trigonométricas que ya obtuvimos en clases pasadas. Este primer bloque corresponde a las identidades pitagóricas. Recordemos que viene justamente esta primera del uso del teorema de Pitágoras, y las otras dos resultan como consecuencia de dividir la primera ya sea entre seno cuadrado de x o entre coseno cuadrado de x. El segundo grupo de identidades son las recíprocas. Recordemos que la cosecante de x equivale a 1 sobre seno de x, secante de x 1 sobre coseno de x y cotangente de x 1 sobre tangente de x. Otro grupo también importante corresponde a las funciones tangente y cotangente. La equivalencia de la función tangente, recordemos que es seno de x entre coseno de x, y la cotangente, pues por ser el recíproco de la tangente, es coseno de x entre seno de x. La paridad de las funciones trigonométricas es bien importante. Recordemos que la función seno es una función impar, de tal forma que si la evaluamos en menos x, resulta ser menos seno de x. La función coseno de x es una función par, así que da igual si la evaluamos en x o en menos x, el resultado será el mismo. La función tangente, igual que la función seno, es impar. Aquí tenemos la propiedad ya descrita. Ahora vamos a trabajar sobre este diagrama. Identificaremos cuáles son los elementos. En primer lugar, tenemos dos ángulos, uno que hemos llamado U y otro que hemos llamado V. Observen que el ángulo U tiene este lado terminal, está en posición estándar, vean en dónde inicia, y el lado V, perdón, el ángulo V tiene este lado terminal, el que estoy señalando, ahí está. Así que podemos obtener la diferencia de U menos V. Estamos suponiendo que tanto U como V son ángulos positivos. Vean cómo se ha girado. Ambos son ángulos positivos y que además se cumple la restricción que tenemos aquí. Entonces U menos V, si restamos al ángulo U el ángulo V, obtenemos este ángulo que está señalado. Aquí está, U menos V. Ajá. Ahora, vamos a ubicar el ángulo U menos V en posición estándar. Este ángulo pues no se encuentra en posición estándar porque su lado inicial no es el eje X positivo. Así es que con esta misma medida vamos a ubicar el ángulo U menos V, pero ahora en posición estándar. Ya tiene aquí el lado inicial que es X y el lado terminal, el giro corresponde a U menos V. ¿Okay? Tiene esta misma magnitud U menos V. Y a ese ángulo lo vamos a llamar W. ¿Okay? Entonces U menos V es justamente el ángulo W. Bien, veamos el siguiente diagrama. Ahora vamos a identificar puntos en estos lados terminales. Recordemos que se puede usar de hecho cualquiera a partir de la definición. Sabemos que se puede usar cualquier punto, pero nosotros vamos a situar aquellos que se localicen además en la circunferencia de radio 1. También esta circunferencia pues la usamos para definir a las funciones trigonométricas, es el círculo unitario. Bueno, vamos a identificar de igual forma el ángulo que es U. Este es el ángulo U. Ajá. Aquí tenemos U menos V y acá U menos V, pero en posición estándar. Ahora,
localizamos aquí en el círculo unitario los puntos, justo donde intersecan estas semirrectas. En este caso, pues el punto A tiene coordenadas 1,0, porque es de radio 1 esta circunferencia. Entonces tiene coordenadas a 1,0. Después el punto R, que define este ángulo U menos UV, vamos a suponer que tiene coordenadas W1, W2. El ángulo U, que está definido por esta recta, para él localizamos el punto en la recta y vamos a darle nombres. Vamos a suponer que las coordenadas son U1, U2, y lo mismo para el ángulo V. Este viene acá. Vamos a colocarlo en otro color. Este es el ángulo V. ¿Okay? Ese es el ángulo V, que tiene el punto sobre la circunferencia de radio 1 y la recta que forma el lado terminal tiene coordenadas B1, B2. Ahora vamos a identificar algunas cantidades que se pueden obtener pues ya a partir de lo que ven escrito aquí. Por ejemplo, el seno de V, del ángulo V. ¿Cuál es el seno del ángulo V? Recordemos, el ángulo V está aquí en color verde. El seno se define como la coordenada Y del punto que ya localizamos. La coordenada Y, que es B2, entre la distancia R. Pero por ser un círculo unitario, pues la distancia del punto Q al origen es de 1. Así es que será B2 entre 1, es decir, B2. Hacemos lo mismo para el coseno de V. El coseno de V será V1, porque es la componente X, entre R, que es 1. V1 entre 1 es V1. Hagamos algo parecido para el ángulo U. ¿Cuánto vale seno de U? Seno de U equivale a la componente Y, que es U2 entre R, que vale 1. Así es que será U2 entre 1 igual a U2. Y de igual manera, el coseno de U, componente Y, que es U1 entre R. U1 entre 1 es el mismo U1. Pero también podemos hacer algo semejante para el ángulo U menos V. Así que calculemos seno de U menos V. Seno de U menos V corresponde a Y sobre R. Y es W2 sobre R, que vale 1. Esto es W2. Y lo mismo para coseno de U menos V. Coseno de U menos V es igual a X, la coordenada X de ese punto, que es W1 sobre R. Esto es W1. Y así es como pues tenemos las siguientes igualdades. Estas que acabo de escribir las tenemos en la lista. ¿Okay? Aquí son las 6 que acabamos de mencionar, que resultarán muy útiles. Ahora vamos a trabajar con la distancia de dos puntos. Voy a usar color rojo para identificar esta distancia que se encuentra entre los puntos A y R. Y los puntos P y Q. Vean, por la forma en cómo se ha definido este R, este ángulo U menos V, pues la distancia de A a R es la misma que de P a Q. Esas distancias son exactamente iguales. Y bajo ese supuesto vamos a trabajar en la siguiente página. Entonces, las distancias de A a R, como decíamos, corresponde a la distancia de P a Q o de Q a P. ¿Cómo calculamos la distancia de A a R? Recordemos la fórmula para la distancia entre dos puntos. Podemos hacer W1 menos 1 al cuadrado
más W2 menos 0 al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. ¿Okay? Ahora hagamos lo mismo para la distancia entre Q y P. La distancia entre Q y P podemos hacer ya sea B1 menos U1 al cuadrado, o al revés, U1 menos B1 al cuadrado. Más, y la misma diferencia, pero para las componentes y, B2 menos U2 o U2 menos B2 al cuadrado, y todo en raíz cuadrada. Bueno, vamos a escribirlo como U1 menos V1, U2 menos VO2, ambos al cuadrado, y se extrae raíz. Pero sería semejante si lo hacemos al revés. Como dijimos, esas dos distancias son la misma. Vean estos segmentos en color rojo, tienen la misma longitud. Así que igualamos las dos distancias que tenemos aquí. Véanlas, estamos igualando esas dos distancias. Y ahora, para simplificar, vamos a elevar al cuadrado cada uno de los lados de esta igualdad. Elevamos al cuadrado, y de esa forma se simplifica el cuadrado y la raíz. El cuadrado y la raíz. Y nos queda únicamente lo que está al interior de esa raíz cuadrada. Aquí pues ya no es necesario escribir menos 0, así que solamente W2 al cuadrado. Aquí está el binomio al cuadrado más U2 elevada al cuadrado. Aquí está. U2 menos B2 elevada al cuadrado. Bien, pues ahora vamos a desarrollar cada uno de los binomios al cuadrado. Cuadrado del primero menos el doble del producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Este término pues quedó igual. Aquí también el desarrollo. Estos tres primeros términos corresponden al desarrollo del binomio al cuadrado. Y después los últimos tres corresponden a este otro binomio al cuadrado ya desarrollado. Vean que aquí pues hay algunas cantidades que podríamos simplificar. ¿Qué relación guarda W1 al cuadrado con W2 al cuadrado? Bueno, la suma. Recordemos el círculo unitario. W1 y W2 se encuentran en este círculo unitario. Así que ellos cumplen, estos dos valores cumplen que cuando los elevamos al cuadrado y los sumamos, esto corresponde al radio elevado al cuadrado, ¿no? Cada punto de la circunferencia tiene esa forma. X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. En este caso, W1 al cuadrado más W2 al cuadrado igual a R cuadrada. Pero R vale 1, al cuadrado sigue siendo 1. ¿Okay? Lo mismo va a ocurrir con B1 y B2. B1 al cuadrado más B2 al cuadrado es igual a 1. U1 al cuadrado más U2 al cuadrado es igual a 1, por estar en esta circunferencia de radio 1. Veamos eso en qué nos ayuda para simplificar. Esta suma la voy a señalar aquí con otro color. W1 al cuadrado más W2 al cuadrado nos da la unidad. Al sumarlo con este otro 1, eso se convierte en 2 enteros. Pero algo semejante ocurre aquí. U1 al cuadrado más U2 al cuadrado, ahí es 1. Y también B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Es decir, de este lado derecho tendríamos una unidad más otra unidad. Es decir, 2 unidades. Se simplificaría todo lo que está subrayado. Y el resto pues queda exactamente igual. Entonces en la siguiente página veremos ya la simplificación. Como decíamos, esto es 2 menos 2W1. ¿Okay? Esto es 2 porque es 1 más 1, 2 menos 2W1. Y acá tendremos 1 más 1 son 2 menos 2U1B1 menos 2U2B2, que son los que ya no se simplificaron. Entonces esta igualdad puede también simplificarse porque se podrían restar 2 unidades a cada lado de la igualdad, de tal forma que este 2 se vuelve 0. También lo que queda pues tiene el factor menos 2 en cada uno de estos sumandos, así que podemos multiplicar todo por menos 1/2. De tal manera que se simplifica a W1 igual a
U1 por B1 más U2 por B2. Pero recordemos a qué equivale W1. Veamos el diagrama. ¿Se acuerdan a qué equivale W1? Aquí está. W1 corresponde al coseno de U menos B. Entonces, este W1 se puede sustituir como el coseno de U menos B. U1 también tenemos una igualdad para U1. Vean, U1 corresponde al coseno de U. Ajá. El coseno de U. Entonces, U1 corresponde al coseno de U. Vean, aquí está. B1 ¿a qué corresponde? B1 corresponde al coseno de V. Así que este B1 se sustituye por el coseno de V. Más, aquí está el más, U2. U2 está aquí, véanlo. Es seno de U. Así que ese U2 será seno de U. Todo esto. Y finalmente B2. B2 se encuentra aquí, vean, es seno de V. ¿Okay? Entonces, B2 es seno de V. Y es así como se obtiene la fórmula para la resta en el caso de la función coseno. Identifiquen algunos rasgos importantes. Por ejemplo, los productos se dan entre la misma función, coseno, coseno, seno y seno, pero con los ángulos U y V intercambiados. Entonces es UV, UV. ¿Okay? Coseno, coseno, seno y seno. Ahora usemos este resultado de la función trigonométrica coseno evaluada en U menos V, la resta de un ángulo, para obtener el valor exacto de coseno de 15 grados. Para ello se sugiere usar el hecho de que 15 grados corresponde a la diferencia de 60 menos 45 grados. Comencemos entonces con coseno de 15 grados. Esto es coseno de 60 grados menos 45 grados. Esta es una diferencia de ángulos que podemos, de acuerdo a la identidad anterior, descomponer como el coseno de 60 grados por el coseno de 45 grados más, ahora, el seno de cada uno de esos ángulos. Bueno, pues aquí ya tenemos desglosado estos productos y ahora lo que resta es sustituir los valores exactos de cada una de estas funciones en los ángulos indicados. Coseno de 60 grados corresponde a 1/2. Coseno de 45 grados, recordemos que es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Más seno de 60 grados, raíz cuadrada de 3 sobre 2 por seno de 45 grados, raíz cuadrada de 2 entre 2. Esta fracción se puede escribir como raíz cuadrada de 2 sobre 4 y esta otra como raíz cuadrada de 6 sobre 4. Así que el resultado es raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 6 sobre 4. Eso es el coseno de 15 grados. Es de hecho el valor exacto. Ahora, usando el resultado anterior, vamos a encontrar el coseno de una suma de ángulos. Fíjense que este coseno de U más B se puede escribir como coseno de U menos UV. Entonces, esta forma de representar al coseno de la suma se ve como si fuese una diferencia, pero en realidad esta es un nuevo ángulo, que sería como el V mayúscula, digamos. Le vamos a colocar así. Este es como el coseno de U menos V. ¿Okay?
V mayúscula es todo lo que comprende este paréntesis, que es menos V minúscula. ¿Okay? Así que apliquemos la igualdad anterior, coseno de U menos V, para este caso. Recordemos que esto corresponde al coseno de cada uno, coseno de U por coseno de menos V, es todo este ángulo, más, ahora toca el turno a la función seno con cada ángulo, seno de U por seno de menos V. Pero recordemos que las funciones trigonométricas, seno y coseno, pues tienen cierta paridad. Para el caso de la función coseno, es una función par, coseno de menos V corresponde a coseno de V. Y seno de menos V corresponde a menos seno de V. Así que el producto ya final nos queda de la siguiente forma. Coseno de U, todo esto que es coseno de V, el menos 1 de la función seno puede quedar fuera aquí multiplicando, así que esto será menos seno de U y todo esto seno de V. Esto corresponde al coseno de la suma de dos ángulos. Ya podemos usar esta identidad cuando se requiere alguna simplificación o equivalencia. De hecho, la vamos a usar también en las otras identidades que vamos a obtener. Vamos a obtener ahora las conocidas como fórmulas de cofunciones. Esto equivale a evaluar, por ejemplo, la función coseno en pi medios menos u. Veamos que tiene de particular este ángulo. Evaluemos con la fórmula de la diferencia, coseno de pi medios menos u, es coseno de pi medios por coseno de u más, ahora con seno, seno de pi medios por seno de u. Pero ¿cuánto vale el coseno de pi medios? ¿Se acuerdan? El coseno de pi medios vale 0, así que 0, al multiplicarlo por coseno de u, pues seguirá siendo 0. En cambio, el seno de pi medios vale 1. Entonces, de todo este lado derecho solamente quedaría 1 por seno de u, es decir, seno de u. Así que seno de u corresponde al coseno de pi medios menos u. Esto ya nos dice de la relación que guardan las funciones trigonométricas seno y coseno, porque tienen un desfasamiento de pi medios con respecto a la otra. Ahora, hagamos algo semejante para obtener a la función coseno de u en términos de este argumento. Fíjense, voy a escribir esta u como pi medios. Vamos a escribir aquí. U se puede escribir como pi medios menos pi medios más u. ¿Okay? Es simplemente sumar un número 0. Pero voy a factorizar menos 1 de estos dos últimos sumandos. Como 1 tiene menos 1, lo voy a agregar para que el multiplicar sea positivo. Así que esto será menos u. Esa es la forma en cómo se ha escrito este argumento u aquí. La ventaja ahora de tener esta expresión es que se puede usar justamente coseno de u menos v, o sea, la primera identidad que obtuvimos. Recordemos que entonces esto es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, aquí está, más seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo. Pero igual que antes, algunas de estas cantidades se simplifican. Coseno de pi medios es 0, entonces todo este producto vale 0. Seno de pi medios es 1. Así que el resultado del lado derecho será seno de pi medios menos u. Y todo eso corresponde pues al coseno de u, que es este argumento, es u. Entonces aquí también vemos la relación entre las dos funciones trigonométricas, que decía es el desfasamiento de pi medios, una de la otra. Aquí tenemos ya la lista completa de las fórmulas de cofunciones. No es tan complicado verificar las restantes. Con las funciones seno y coseno se pueden obtener todas las demás fórmulas de cofunciones. Por ejemplo, para el caso de la tangente, pues recordemos que eso equivale a seno entre coseno, así que el resultado pues es prácticamente inmediato. Lo mismo para el caso de las funciones inversas
o recíprocas, no inversas, sino recíprocas. Vamos a trabajar ahora para la función seno de x y trabajaremos en la suma y la diferencia de ángulos. Veamos primero la función seno de w en términos de la función coseno. La tenemos en una de las fórmulas, aquí está. Seno de u es el coseno de pi medios menos u. Bueno, vamos a cambiarle de nombre. Ahora, en lugar de llamarla u, le vamos a llamar w. Seno de w equivale a coseno de pi medios menos w. Hagamos esta igualdad. Sea w igual a u más v. Ahí está, u más v. ¿Okay? Así es que sustituyo w como u más v. Aquí también quedará u más v. Vean, tenemos esta igualdad, sustituyendo únicamente u más v en el argumento que es w. Bien, apliquemos una asociación aquí distinta en el argumento de la función coseno. Voy a asociar este menos u con pi medios. Y menos v lo dejaré fuera, pero al multiplicar les dará exactamente lo mismo que tienen arriba. A partir de esta función coseno, vean que es una diferencia, el argumento es una diferencia de ángulos. Usaremos la identidad, la primera identidad de hecho que verificamos, es coseno del primer ángulo, ahí está, por coseno del segundo ángulo, más seno del primer ángulo por seno del segundo ángulo, ahí está. Bueno, pero regresando nuevamente a la función, las identidades de las cofunciones. Entonces tenemos para el caso de coseno de pi medios menos u, pues todo eso corresponde a seno de u. Vean, aquí está, seno de u. Coseno de v se queda igual, más seno de pi medios menos u. Seno de pi medios menos u corresponde al coseno de u. Así es que todo esto se sustituye por el coseno de u y se multiplica por el seno de v. De esta forma obtenemos a la función, a la identidad trigonométrica de seno de u más v en términos de senos y cosenos de estos ángulos u y v. Vean cómo se alternan seno, coseno, coseno, seno. UV, UV. ¿Okay? Bueno, ahora, igual que lo hicimos para la función coseno, podemos obtener el seno de una diferencia viéndola ahora desde el punto de vista de una suma. Esta es nuestra identidad de partida y la diferencia se puede escribir, digamos, la diferencia de esos ángulos, es decir, seno de u menos v se puede disfrazar como una suma, sería seno de u más el segundo ángulo que es menos v. Y aquí se aplica la identidad anterior en la suma, entonces esto sería seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo más coseno del primero por seno del segundo, y eso lo tenemos aquí. Seno de u coseno de menos v más coseno de u por seno de menos b. Igual que antes, usamos la paridad de las funciones trigonométricas, así que el coseno de menos b se sustituye por coseno de b. Este se deja igual. Y seno de menos b es menos seno de b. Ese menos se puede dejar al inicio. Aquí está seno de b. Entonces, esta es la identidad para la función seno evaluada en una diferencia de ángulos. Aquí ya vemos la lista completa de las fórmulas de suma y resta para las funciones seno y tangente. Para el caso de ya obtuvimos las dos anteriores, las dos seno de u más b y seno de u menos b. Para el caso de la tangente, ya sea de la suma o de la diferencia, podemos usar las identidades que ya obtuvimos. Por ejemplo, tangente de u más v será seno de u más v entre coseno de u más v. Haciendo un poco de álgebra podemos llegar a estas identidades. Y lo mismo para el caso de la tangente de u menos v. Sería en ese caso seno de u menos v entre coseno de u menos v. ¿Okay? Y se puede verificar este conjunto de identidades para la función tangente.